Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Una vez más, seguimos dando la bienvenida a todas y cada una de las personas que se conectan domingo a domingo a nuestra transmisión en vivo a Arca en línea. Qué alegría encontrarnos en esta manera especial de hacer iglesia con el único propósito de seguir sembrando esperanza, de seguir llevando un mensaje de aliento y más en tiempos como estos. Como siempre, el mensaje de hoy no es la excepción. El mensaje de hoy es muy especial porque tiene que ver con que una de las cosas más importantes en nuestra vida es comprender que el futuro depende de la manera como reaccionamos frente a las crisis. Así está, el futuro depende específicamente de eso. Una frase popular dice que mientras en las crisis algunos lloran, otros venden pañuelos. Y el mensaje que hay detrás de esta frase tiene que ver con que definitivamente todos y cada uno de nosotros ha de elegir la manera como esto que estamos viviendo va a marcar su vida y cómo sobre todo va a reaccionar. Existen muchas teorías al respecto de lo que está pasando, del origen del COVID-19. Existen teorías de conspiración, existen teorías de que fue creado, existen teorías que hay un plan mundial detrás de esto, el nuevo orden mundial. Bueno, hay muchas conjeturas acerca de eso, pero sea cual sea la razón, el mensaje de hoy va dirigido a cómo vamos a responder como hijos de Dios. ¿Cómo vas a responder tú desde tus convicciones, desde tus creencias a propósito de esta nueva realidad que todos estamos enfrentando? Sobre todo porque lo que dicen los expertos es que vamos a vivir una serie como de olas. Y esta primera ola que estamos viendo es la ola de la crisis sanitaria sin precedentes, con muertos, con confinamiento y con una nueva manera de relacionarnos que nos va a costar muchísimo a todos, específicamente a los latinos que somos un poco como más calurosos, ¿no? Más expresivos. Pero se dice que la segunda ola que viene es la ola de la crisis económica. Ustedes y yo hemos estado viendo, escuchando en las noticias cómo de alguna manera principales grandes empresas, aerolíneas, están tomando la decisión de reestructurarse, de acogerse a la ley de quiebras y a tantas cosas que inevitablemente van a afectar la economía. Esa es la segunda ola. Pero hay otra ola que viene también ahí y tiene que ver con la ola de la salud mental. Entonces estamos viendo una serie de olas que definitivamente algunos se preguntan a dónde va a parar eso. Mañana, en el día de mañana, iniciamos el mes de junio y lo que hemos estado escuchando es que el mundo, algunos países más que otros, avanza hacia el desmonte de las medidas de confinamiento. Y creo que este desmonte para muchos tiene que ver con despertar a una terrible pesadilla que tal vez creíamos que era un sueño, pero que tremendamente pues es una muy fuerte realidad. Por eso la pregunta es ¿cómo empezar? ¿Cómo avanzar? Y yo quiero avanzar desde el papel de la iglesia. Si hay algo que me he estado preguntando en este tiempo es ¿cuál es el papel de la iglesia en tiempos como estos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y hay un pasaje en Malaquías capítulo 2 versículo 7 que dice de la siguiente manera: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová los ejércitos. Y otra versión dice: la gente busca un sacerdote, necesita conocimiento e instrucción, pues ellos son mensajeros del Señor Todopoderoso. Y me encontré entonces con este pasaje que personalmente a mí me generó una gran responsabilidad. Si bien es cierto, ya la traía, con este pasaje me generó una tremenda responsabilidad, porque lo que dice este pasaje es que los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Que dice el sacerdote, la gente va a buscar conocimiento, va a buscar qué es lo que dice la iglesia, y en especial qué dice el pastor, qué dice la iglesia, qué dice el sacerdote. Y eso entonces nos pone en un escenario muy tremendo, porque no solamente tiene que ver con lo que está pasando, sino cuál es entonces nuestra posición. Y personalmente en eso he estado meditando
todo este tiempo, porque recordaba cómo hace algunos años, cuando ocurrió la crisis del 9/11 de las Torres Gemelas, dicen que ese acontecimiento hizo que, obviamente, semanas después, la gente llenara las iglesias. Las iglesias fueron llenas de mucha gente que buscaba respuestas. Pero hay algunos casos tristes acerca de eso, porque dicen que en algunos casos la gente fue a buscar a ver qué decía Dios y el pastor no tenía que decir. La iglesia la gente fue a oír qué decía Dios en tiempos como lo que había acabado de vivir Estados Unidos. Y dicen estos historia del cristianismo a propósito de esta tan cerca que pasó, que muchos pastores no tenían que hacer y que empezaron a hablar otros temas, y que literalmente hubo gente que se paró en muchas iglesias a decirle: nosotros no venimos a escuchar ese tema, queremos que nos diga qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y en algunos casos, luego de la asistencia masiva a las iglesias, luego hubo un éxodo de muchas personas que salieron frustradas porque esperaban que la iglesia les tuviera una respuesta y no la tenían. Por eso este pasaje, a propósito de lo que estamos viendo, cobra una relevancia tremenda, porque dice: los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Entonces, personalmente, esto a mí me hizo correr un frío en lo más profundo de mi corazón, porque tengo una tremenda responsabilidad. La gente va a esperar que yo tenga un mensaje, que yo tenga palabra de aliento. Y por eso, desde ese punto de vista, entonces, yo quiero compartirles un poco hoy la visión de lo que yo creo y considero que de alguna manera está pasando. Quiero aclarar, es mi visión, es lo que yo considero, lo que siento que Dios ha colocado en mi corazón a propósito de esta crisis generalizada, a propósito de lo que está pasando en la salud mental. Creo que personalmente hay dos cosas que a mí me preocupan de una manera muy especial. Por un lado, la crisis de algunos que, viendo que el mundo cambió, no han hecho cambios. Eso me preocupa muchísimo. Hay un término que se llama la disrupción tecnológica, y la palabra disrupción tiene que ver con un cambio repentino que hace que una antigua tecnología quede totalmente obsoleta. Por ejemplo, la disrupción cuando salió el celular, donde hace años se usaban las cámaras fotográficas Kodak, era lo máximo en su momento, y de repente en poco tiempo quedó obsoleta, porque el celular trae todo incorporado. Estos aparatos son casi un computador pequeño, y tienen de todo, y tenían las cámaras, y hasta ahí llegó. Entonces, el tema tiene que ver con que es el mundo que estamos viviendo, el mundo que vamos a empezar a vivir a partir de junio y de los meses que vienen. Es un mundo distinto del que dejamos hace algunos meses atrás. El mundo que tú y yo conocíamos hace 2 meses es distinto al mundo que vamos a enfrentar ahora. Y por eso, si hay algo que me preocupa a propósito de la visión personal, es que algunos no han entendido que tienen que hacer un cambio en su mente y en su corazón. Y hablo inclusive de algunos cristianos. Yo te pregunto, ¿ya está migrando tu empresa a lo digital? ¿Ya estás migrando en tus servicios y productos a lo digital? Si no has empezado a hacer esto, estás muerto. Porque el mundo ha cambiado. Si tú pretendes llevar o dirigir tu empresa como la llevabas hace 2 meses, te quiero decir que si no has hecho cambios con lo que tú haces, con lo que tú podrás orar muchísimo, pero no vas a ver el respaldo de Dios en tu vida, porque no has entendido que el mundo cambió y que tú tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Eso es lo primero que me preocupa, y es la incapacidad de algunos que como que todavía están pensando: ¿será que sí o será que no? ¿Será que asalto lo tecnológico o no? ¿Será que abro una página en Facebook? ¿Será que miro mis redes sociales, mi página web? ¿Será que sí o que no? Y mientras hacemos piensan, otros ya están avanzando, y quiero decir que va a ser demasiado tarde. Ese es un primer punto. Y el segundo punto que a mí me preocupa de cara a lo que estamos viviendo es la inocencia. Y cuando hablo de la inocencia, hablo de cómo somos los seres humanos de crédulos en medio de todo lo que está pasando. A mí me llama poderosamente la atención de que hace 2 meses, todos los días, lo primero
que se nos vende con los noticieros y con los periódicos digitales, por lo menos que es lo que yo leo a nivel digital, es no hacen sino sacar y sacar y sacar noticias de todo lo que está pasando de esta pandemia del COVID-19. Llama la atención que cuando tú miras la estadística de los muertos por cáncer, muertos por obesidad, muertos por aborto, es 10, 5, 4, es mucho más veces que los muertos que han habido en el COVID-19. Pero llama la atención que por alguna razón los noticieros ni los periódicos a eso nunca le han hecho el cubrimiento que le han hecho a este momento. Yo quiero que simplemente te preguntes acerca de eso. Hay algo que es extraño. A mí me llama tremendamente la atención la inocencia de la gente. Hay un término en psicología social que se llama la masa crítica. Y la masa crítica tiene que ver con la cantidad, hablando de socialmente las personas que pueden ser influenciadas para cambiar el pensamiento. Y un ejemplo sencillo es, si tú vas por la calle y hay muchísima gente y alguien se pone a mirar hacia arriba, los demás lo mirarán y no pasa nada. Si de pronto son 2 que miran, también los demás lo mirarán, pero si ya son 5, si ya son 10, el resto va a empezar a mirar. Quiero decir que un ejemplo, 10 o 15 personas en ese sitio son la masa crítica que hicieron que el resto empezara a mirar hacia arriba no haya nada. Y eso es un término acuñado en la psicología social, en el comportamiento del ser humano que aplica en muchas áreas. Y creo personalmente, si bien es cierto, lo del COVID es serio, lo de este virus es serio, lo que a mí me llama la atención tiene que ver con la manera como día a día, semana a semana, el bombardeo ha sido tan tremendo que hay gente que está literalmente paniqueada, asustada. Cuando hay otras estadísticas en cuanto al tema de salud, qué extraño que tal vez no se le ha hecho el cubrimiento necesario. Pero no me quiero quedar ahí, quiero que sigamos a donde tenemos que llegar y tiene que ver con cuál es el papel en la iglesia. Y para hablar del papel en la iglesia, quiero que veamos un video que nos va a ayudar como introducción al pasaje extraordinario que vamos a leer en esta mañana y que te va a ubicar acerca de lo que quiero compartirte. Veamos el siguiente video y ya volvemos con nuestro mensaje. ¿Qué pasó en Samaria? Los asirios penetraron las murallas, iban cortando manos, brazos, cabezas. Sacaron a los líderes de la ciudad y los desollaron vivos. ¿Cómo escapaste? Me disfracé de soldado asirio. ¿Y los sobrevivientes? No logré ver mucho, pero los asirios estaban agrupándolos. Creo que se los llevaron cautivos. ¿Y esto? ¿Por qué Judá no envió tributo? Ah, sí. El rey de Jerusalén se niega a pagar. ¿Se niega? Sí, es el rey Ezequías. No es como su padre Acaz, que era leal a nosotros. Venció ciudades filisteas aliadas, incluso Ecrón. Tu leal siervo, el rey Padi, está preso en Jerusalén. Ezequías, ¿te atreves a desafiarme? No sabes lo que te espera.
Esto es lo que el gran rey de Asiria dice. ¿Cuál es la base de tu confianza? Dices, tengo una estrategia y poderío para la guerra. Pero son palabras vacías. ¿En quién pones tu confianza para que te atrevas a rebelarte contra mí? ¿Es solo a tu señor? ¿Y a ti, a quienes me ha enviado mi señor a hablar estas palabras? ¿No es también a los que están sobre el muro, que comerán su propio excremento y beberán su propia orina con ustedes? No escuchen a Ezequías, porque esto es lo que dice el rey de Asiria. Hagan las paces conmigo y ríndanse, y cada uno comerá de su propia vid y de su propia higuera. ¿Acaso los dioses de las naciones han librado a sus países de la mano del rey de Asiria? ¿Cuál de todos los dioses ha librado a su país de mi mano? Bueno, y el video que acabamos de ver tiene que ver con un acontecimiento que sucedió aproximadamente 700 años antes de Cristo. El contexto histórico, como viste en el video, nos muestra un rey terrible llamado Sennacherib. Sennacherib, el rey de Asiria, llega al poder. Y cuando llega al poder, como hacían en todos los tiempos, era empezar a conquistar país por país, nación por nación. De repente, Asiria, el rey de Asiria, Sennacherib, empieza a llegar a la zona de Judá y empieza a conquistar ciudad tras ciudad, ciudad tras ciudad, y conquista 46 ciudades. Pero hay una ciudad que le falta. Esa ciudad se llama Jerusalén. Y entonces el rey de Asiria, Sennacherib, envía a 3 personajes con unos nombres rarísimos. Uno Rabsaris, Rabsaces y Tartán, creo que es el otro. Y entonces estos 3 personajes, como vimos en el video, van en sus caballos. Detrás está el ejército del rey de Asiria. Pero claro, había una manera como podía vencerse al enemigo sin derramar una gota de sangre. Y una manera era coger e intimidar al enemigo de tal manera que el enemigo se desanimara. Y entonces el enemigo decía, listo, yo me rindo, está bien, no hay problema. El enemigo se rendía. Y entonces Sennacherib va a usar esa estrategia, envía a sus emisarios. Los emisarios llegan cerca de lo que son los muros de la antigua Jerusalén. Ezequías, que es el rey, no sale él, envía a sus emisarios y de repente, se encuentran. Y cuando se encuentran, como viste en el video, los emisarios de Sennacherib, del emperador, empiezan a decir una serie de cosas con el único propósito de intimidar a los emisarios de Ezequías y a los soldados a propósito que estaban apostados en el muro. Y entonces, como dice en la Biblia, en Segunda de Reyes 18, 17 al 37, ellos llegan y empieza la intimidación psicológica. Empiezan ellos a decir, bueno, a propósito, ¿y ustedes en qué confían? ¿En qué confían? No me digan que ustedes siguen confiando en Dios. Si nosotros hemos vencido al Dios de tal y al tal, y el Dios de ustedes no va a poder con nosotros. Ahora, dígale al rey que si confían en Egipto, están muertos con Egipto, porque Egipto los va a traicionar, porque Egipto es como una estaca que se te mete en la mano. No confíes en Egipto. Y si me dicen que tenemos hombres, dicen ellos de manera bastante altiva, tenemos 200 caballos. ¿Tienen ustedes personas para que puedan dirigirlos o manejarlos? ¿Tienen jinetes? Lo que le estaba queriendo decir es que Ezequías no tenía gente que ni siquiera supiera manejar o dirigir o montarse en un caballo. Y entonces la intimidación es una tras otra. Llega un momento en que los emisarios de Ezequías le dicen digamos a los malos de la película, por favor, no hables en nuestro idioma, habla en arameo, para que ellos no entiendan, porque los soldados estaban apostados mirando el diálogo desde las murallas.
¿Y qué le ha dicho qué le han dicho a este personaje? Por el contrario, el Rabsacés, que se cree que era el copero de Sennacherib, levanta su mirada, mira a los soldados que están apostados y le dicen: por el contrario, yo vengo aquí de parte del rey, el rey de Asiria. Y yo les quiero decir que no le crean a Ezequías, porque ustedes van a morir. Yo me imagino ese escenario. Yo me imagino el silencio sepulcral y la voz de este personaje perverso maltratando a los soldados. Los soldados están llenos de miedo. Le dice: ustedes están expuestos a comerse pues, su estiércol, para no decir otra palabra, y a tomarse su orina. Porque quiere decir que cuando llegaba un enemigo y sitiaba una ciudad, esperaba a que se le acabara la comida y el agua. Y cuando se acababa la comida y el agua, el enemigo se rendía. Pero mientras se acababa, había gente que literalmente había comido estiércol o se había bebido su propia orina. Eso es lo que pasaba. Y este personaje, que era experto en la intimidación, le sigue diciendo, dice: no os engañe, Ezequías, no os engañe, porque no van a poder, no hay Dios que pueda con nosotros, no hay Dios que pueda con nuestro rey. Y es tremendo porque la Biblia dice que los que estaban apostados en el muro no respondieron palabra, que se quedaron callados. Y esto tiene una razón de ser que lo vamos a ver más adelante. Pero aquí el primer punto tiene que ver con la intimidación. Y es la intimidación que están cometiendo estos hombres, que están haciendo estos hombres para que Jerusalén se rinda, para que Ezequías se rinda, para que los emisarios de Ezequías se rindan. Y entonces el punto es, la pregunta en esta mañana es: ¿qué te está intimidando? A propósito de esta pandemia, ¿qué te está intimidando? Tal vez hay una voz en tu corazón que te dice: ¿y tú todavía confías en Dios? Tal vez escuchas una voz que te dice: mira tu situación laboral, mira las noticias, ríndete, mira que tu empresa está paralizada, mira que no estás vendiendo, mira que te estás enfermando. Iglesia online, conectarte a una iglesia online, no seas iluso. Ese pastor no tiene ni idea de lo que estás viviendo. No te conectes, no pierdas el tiempo. Mira tu salud, tu economía. Mira, has perdido tu espacio social. Ríndete. Creo que hoy de alguna manera Satanás está también usando esto que estamos viviendo para intimidar. Y lo que Dios de alguna manera ha puesto en mi corazón decirte en esta mañana es que no te dejes intimidar. La pregunta es: ¿qué hizo Ezequías? ¿Por qué el pueblo y los soldados que estaban apostados en el muro no respondieron? Y la respuesta la encontramos en 2 de Crónicas 32 del 1 al 9. En 2 de Crónicas 32 del 1 al 9 dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Dice la Biblia que cuando, claro, llega Sennacherib, él ha empezado a conquistar. Les había dicho que había conquistado ya 46 ciudades, y una de las ciudades cercanas que había conquistado era Laquis o Lachis, que quedaba ya a 40 kilómetros. Ezequías sabía que a 40 kilómetros ya venía Ezequías, el rey Sennacherib, contra él. Y entonces Ezequías va a hacer algo extraordinario, que personalmente creo que está el secreto que Dios hoy nos quiere revelar en esta mañana para levantarnos en medio de lo que está viviendo. Dice el versículo 2 de 2 de Crónicas 32: viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: porque han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra como el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos, animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él.
Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey Ezequías, rey de Judá. Claro, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Los había preparado. 40 kilómetros venía en camino el rey Sennacherib. Lo que vimos al inicio era ya el momento, pero nos hemos devuelto un poco en la historia para saber qué fue lo que Ezequías le había dicho al pueblo. Y personalmente creo que Ezequías hizo varias cosas importantes. Lo primero que hizo fue, dijo, hay que cuidar la fuente de agua. Porque si perdemos el agua, nos vamos a morir de sed y vamos a tener que entregarnos. Había una fuente llamada la fuente o el arroyo de Gijón que quedaba en las afueras. Ellos lo que hacen es van y lo tapan, lo cegan, dice la Biblia, para que los enemigos no vean. Y lo que hace algo extraordinario, que cuando uno va a Jerusalén todavía uno puede visitar, ellos hacen un túnel subterráneo para llevar el agua al interior de los muros de Jerusalén y así no quedarse sin agua. Y lo primero que hace Ezequías es cuidar el agua. ¿Pero qué tiene que ver eso? La Biblia dice que uno de los símbolos del Espíritu Santo es el agua. Por eso, lo primero que hay que cuidar en tiempos como estos es tu comunión, nuestra comunión con la fuente de agua que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que fue dejado para consolarnos. Que es la tercera persona de la Trinidad, pero no quiere decir que al ser tercero es menos, es igual al Padre y al Hijo. Que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, que toma lo de Cristo y nos lo hará saber, que te llena, que te unge, que te da dones. Es importante como nunca en este tiempo crecer en la comunión con el Espíritu Santo. Ezequías entiende que tiene que cuidar el agua. Vamos a asegurar el agua. Y yo te quiero decir en esta mañana, tenemos y tienes que asegurar tu comunión con el Espíritu Santo, tu intimidad, tu vida de oración, el conocerle a Él. Lo segundo que hace Ezequías es que edifica los muros caídos. Ezequías se da cuenta que hay partes vulnerables de los alrededores de la ciudad y va a esas partes y edifica muros allí. Y qué importante entonces que en este tiempo de lo que estamos viviendo evalúes aquellas áreas débiles para que las fortalezcas. Por ejemplo, en tiempos como estos, si hay debilidades en la familia, es el momento para fortalecernos como familia. Es muy tremendo que haya crisis afuera, crisis sanitaria y económica, pero además de ello haya problemas en la casa. Este es el tiempo entonces para fortalecer aquellas áreas que están débiles. Si eres casado, tu relación de pareja, si tienes hijos, cuidar a tus hijos. Fortifica, por favor, aquellas áreas caídas para que entonces lo que viene no te haga muchísimo más daño. 3. Dice algo extraordinario. Dice que hizo muchos escudos y muchas espadas. En el versículo 5 al final. Muchos escudos y muchas espadas. Lo que quiere decir fue que Ezequías dijo, damas y caballeros, tenemos que pelear. Porque esto se va a poner difícil. Y aunque Dios más adelante los va a librar, lo que Ezequías nos enseña hoy, la Biblia, es, damas y caballeros, esto se va a poner difícil. Y yo también te quiero decir exactamente lo mismo. Esto se va a poner duro. Y por eso es necesario tener espadas y escudos. En la Biblia nos enseña que nuestras armas no son carnales. Y no son carnales quiere decir, las armas del creyente no es una pistola. Las armas del creyente no es una espada. El arma del creyente es espiritual, es la oración, es el escrito está de la palabra de Dios, como dijo Jesús a Satanás. No hago tal cosa porque escrito está. Tus armas, las armas para enfrentar lo que viene, esta primera ola de crisis sanitaria, esta ola que viene de la economía y la salud mental, necesitas sumergirte en la palabra de Dios, necesitas estar impregnado de la palabra de Dios. Tienes que comprender que es muy importante. Satanás va a usar estos tiempos para traer depresión, para que la gente se quite la vida, para que la gente se ponga mal, para que la gente se enferme. Satanás va a aprovechar esto y es importante entonces que comprendas que esto se va a poner duro,
pero que puedes echar mano de las armas que Dios nos ha dado espiritualmente. Dice la Biblia que reunió a los príncipes, que reunió a los capitanes y que les habló al corazón. Extraordinario eso. Los reunió. Todavía no había llegado Sennacherib. Los reunió y empezó a hablar con ellos. Y les dijo de alguna manera, creo que en versión Ferney Larbour dijo algo más o menos así: señoras y señores, se aproximan tiempos difíciles. Y de alguna manera esto es lo que yo hoy te quiero decir. Te quiero decir que para nadie es un secreto que si bien es cierto tenemos la fe y la confianza, también tengo que decirte, vienen tiempos difíciles. Pero yo te quiero decir lo mismo que dijo Ezequías al pueblo. Yo te invito a que te esfuerces, a que te animes, a que no temas. Le dijo Ezequías, y te lo digo yo en esta mañana, a que no tengas miedo del rey de Asiria, a que no tengas miedo de este efecto colateral, de estas olas que están viniendo, a que no tengas miedo de las noticias, no tengas miedo de lo que tal vez se dice que hay un plan detrás de todo eso, porque lo más importante es que Dios está contigo y conmigo. Dios está con nosotros y Él va a pelear nuestras batallas. Esto es lo que Ezequías de alguna manera le dijo al pueblo, y esto es lo que en esta mañana tú que estás conectado te estoy diciendo exactamente lo mismo. No estamos solos. Dios va a pelear nuestras batallas. Y dice la Biblia que el pueblo tuvo confianza, que el pueblo le creyó. Y yo lo que espero al finalizar esta reunión, en este momento, es que tú digas: sí, yo lo creo. Sí, sé que Dios está con nosotros. Y dice la Biblia que Ezequías hizo algo adicional. En 2 de Crónicas, en el 32, en el versículo 20, dice que Ezequías va a donde Isaías, un profeta, y oran por eso. Otra vez aparece tal vez la herramienta más antigua de todos los tiempos, la oración. Sí, tienes que orar. Tienes que ir a la presencia de Dios. Tienes que orar. Y si hacemos eso, y si haces esto, estoy convencido que al igual que Ezequías, si acabas de leer la historia, Dios le da la victoria. Y es la única ciudad en todo Judá que no es conquistada por un rey terrible. Porque un pueblo se levantó. Y quiero decirte, iglesia, que eso es lo que Dios nos está llamando en esta mañana. La Biblia plantea que en tiempos de guerra, ojo, en tiempos de guerra, quien primero se pone en la línea de batalla es la iglesia. Si no me crees, vamos a la Biblia, en Deuteronomio capítulo 20, y con esto finalizamos. Desde el versículo 1, Deuteronomio 20, dice: cuando salgas a luchar contra tus enemigos, y te enfrentes con caballos y carros de guerra, y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo cuando te prepares para una batalla. El sacerdote, repito, el sacerdote saldrá a hablarle a las tropas y les dirá: présteme atención, hombres de Israel. No tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen, no se asusten, no tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Y yo me encontré con este pasaje y dije: Señor, esto se puso serio, porque yo tengo una gran responsabilidad, porque también, iglesia Arca, claro que estamos en batalla, estamos en un momento de batalla. Y hoy, como pastor, yo quiero decirte que hace 2 años tomé tal vez la decisión más difícil de mi vida. Muchos de ustedes que están al otro lado de esta transmisión se unieron a este proyecto. Otros se han venido sumando en el transcurso. Y yo quiero decirles, señoras y señores, iglesia Arca, el 2020 nos sorprendió. Nos sorprendió porque un virus llegó y trastocó todo en 2 meses. Empresas, instituciones que se creían seguras ya no lo están. Nuestras vidas empezaron a tambalear. El mundo se dividió entre los que piensan que es algo que es crisis sanitaria, y otros hablan
de que hay un plan detrás de todo esto. Personalmente creo yo un poco más en el segundo. Pero el mensaje de hoy no se trata de debatir el origen. El mensaje de hoy tiene que ver con lo que tienes que hacer, con lo que tenemos que hacer como iglesia. Alguien dijo, el verdadero soldado no lucha porque odia lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás. Y yo te quiero invitar a lo mismo. No se trata de luchar contra el COVID, contra el nuevo orden mundial, contra lo uno y contra lo otro. No, se trata de luchar por lo que tenemos detrás, por la familia que tenemos, por los que tenemos hijos, por nuestros hogares, por lo que hemos alcanzado hasta aquí, o por qué no, por lo que vamos a alcanzar. Y por eso, en esta mañana, al igual que Ezequías, al igual que el sacerdote que cuando iba al ejército a la batalla, el sacerdote era el primero que se ponía. Yo también, como pastor y como sacerdote, me pongo al frente para decirte lo mismo. Estamos en batalla. Esto no es fácil. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y yo te quiero decir en esta mañana exactamente lo mismo. Que te esfuerces, que te animes, que no tengas miedo, que Dios está con nosotros, que Dios te sostendrá, que Dios nos sostendrá. Y por eso en esta mañana vamos a orar, vamos a tener un tiempo especial. Hoy es domingo de sanidad y vamos a clamar por el poder de Dios, por la unción, por su presencia, porque creemos que Dios va a actuar. Vamos a escuchar esta canción y entramos en nuestro tiempo de oración.